Pues mira, voy a hablaros de una obra de este gran autor murciano que es José Luis Munuera, un cómic de pirata. Ya se publicó en nuestro país, de hecho, hace un tiempecito en 5 álbumes europeos. Y ahora ha regresado Gracia 9 en formato integral, que además fácilmente, en mi opinión, por lo menos, puede ser la edición más bonita en lo que va de 2026 aquí en España. Voy a hablar de Los Campbell. Munuera, como muchos sabréis, es uno de los grandes autores de nuestro país. Es un artista que ha trabajado como dibujante junto a gente de la talla de Joan Sfar, el autor de Vampir, Morvan, Díaz Canales, incluso Oscar Martín en su universo solo. Pero también ha sido autor completo en cómics como Walter el Lobo o esta que nos toca hoy. Originalmente Los Campbell se publicó en la revista Spirou entre 2014 y 2018 y luego fue recopilado por Dupuis en 5 álbumes, como os decía antes. En España fue Dibux la que nos lo trajo por primera vez, pero tras un tiempo con esos tomos que estaban ya básicamente descatalogados, ¿no? Por fin 9 la recupera en este integral espectacular que además de los álbumes viene con bastante extra. Trae ilustraciones adicionales, las portadas originales para no perderlas, que estaban muy guapas, bocetos y sobre todo una calidad muy top en todos los materiales, destacando esas tapas duras con detalle en dorado tanto en el frontal como en el lomo. Perdemos así un poquito de tamaño respecto a los álbumes originales, esta está un pelín reducida, pero bueno, también es verdad que gracias a eso ganamos también un poquito de manejabilidad a la hora de leerlo, ¿no? Que ya sabemos que estos tochales a veces, pues leerlo se hace un poco incómodo, ¿no? Todo a un precio de 45 euros, que sinceramente me parece un precio más que ajustado, sobre todo como hemos estado hablando hace un momento, en los tiempos que corren. Y Los Campbell, pues bueno, nos sumergen en una historia de piratas. Los protagonistas son una familia compuesta por Campbell, que es el padre, y sus 2 hijas, Ítaca y Génova, que todos juntos, pues bueno, viven tranquilamente bastante aislados del mundo, ¿no? En una islita. Años atrás resulta que este Campbell, pues bueno, pues fue uno de los piratas más conocidos del Caribe, viajó junto a su hermano en el barco, luchó, buscó todo tipo de tesoros e incluso encontró el amor en una temible pirata, ¿no? También muy guapa. Pero, tras la muerte de esta, pues decidió dedicar todo su tiempo a la crianza de su hijo y como que se retiró, ¿no? Un poquito del oficio. Pero por supuesto, como pasa siempre en esta historia, el pasado no perdona ni olvida y algunos de los grandes rivales de aquella época van a reaparecer ahora para romper esta burbuja de paz, ¿no? En la que Campbell había estado viviendo en los últimos años. Y así comienza esta aventura pirata en la que vamos a encontrar todo lo que cabría esperar en este tipo de relatos. Es decir, abordajes, batallas de sables, traiciones, islas misteriosas, etcétera, etcétera. Pero con el añadido de ese componente familiar. Y es que Los Campbell no deja de ser una aventura para todos los públicos, con un enfoque juvenil y un tono pues como muy distendido y cómico por momentos, ¿no? Munuera siempre se ha declarado un gran fan de Goscinny y de la aventura de Spirou, y esto se nota mucho aquí, porque logra combinar pues la típica comedia de estos cómics, ¿no? En este caso lo hace con un componente, vamos a decir, dramático, ¿no? Y sobre todo una sensación aventurera muy muy chula, haciendo que al final pues este cómic no se limite a ser pues la típica sucesión de gags, ¿no? Que podemos ver por ejemplo en Asterix y tal, y evoluciona pues a una odisea familiar que realmente está lleno de grandes momentos. Para empezar, y sobre todo gracias a lo variados que son los distintos personajes que vemos, ¿no? Munuera se preocupa también por darle varios niveles de lectura a los Campbell. Los más pequeños de la casa, por ejemplo, se van a partir de risa con la pequeña Génova y con ese humor un poquito más rollo slapstick, ¿no? Que si caídas, porrazos, persecuciones, que hay también por aquí. Pero al mismo tiempo los adultos podremos ver pues cómo también se nos habla de cosas como la pérdida, cómo se tratan los problemas de familia, los celos, la venganza, y todo ello está perfectamente integrado en la historia a través de además 2 líneas temporales que se van a ir desarrollando durante el cómic y que se van a ir alternando. En el presente pues veremos esa llamada de vuelta a la piratería para Campbell y su hija, ¿no? Y en el pasado pues iremos descubriendo los orígenes de Campbell y otros detallitos que van a dar respuesta a los acontecimientos que estamos viendo en el presente. Estos flashbacks se nos colarán siempre en el momento justo, sin abusar tampoco en duración, siempre son poquitas páginas, y lo que consiguen es darle mayor impacto y peso a lo que se nos está narrando justo en ese momento en el presente. Así que incluso para mí, que no soy muy fan de la ida y venidas temporales dentro de la historia, ya sea cómics, películas o lo que sea, pues como que se me hizo más interesante la lectura. Yo creo que está muy bien llevado este cambio entre un tiempo y otro.
Así que ya digo, en los Campbell vaya a reíros, vaya a emocionaros, pero sobre todo vaya a vivir un montón de aventuras. Los 5 álbumes de esta historia dan para muchas tropelías piratescas, podemos decir, ¿no? Y Munuera en ese aspecto, y al contrario que con la narrativa, que sí es bastante original, pues no quiere innovar demasiado a nivel argumental, y nos regala todos esos momentos que los amantes de estas historias de piratas pues estamos esperando, ¿no? Ya lo he dicho antes, que si los asaltos a barcos rivales, los duelos, la visita obligada a Isla Tortuga, ¿no? Etcétera, etcétera. Se puede decir que todo tiene un sabor familiar y bastante confortable, ¿no? Para los que nos gustan las historias de piratas. Y en definitiva, respecto a la parte argumental, yo me quedo sin duda con esa gran capacidad que tiene Munuera para equilibrar todas las partes de la historia, ofrecer un relato donde el humor tiene su espacio, pero no le roba protagonismo a otros elementos que son fundamentales en la trama. A mí me recordó muchísimo a las obras, por ejemplo, de Hub. Precisamente he hablado antes de Oko, ¿no? Que la terminé vendiendo. Pero me recuerda sobre todo a esa Aslak, que la tiene Yermo publicada íntegramente, que era una historia de vikingo y que me flipa, sinceramente, me encanta esa obra precisamente por eso mismo, porque es una aventura épica, pero tiene ese toque único de la mejor BD para toda la familia. En cuanto al dibujo, bueno, pues aquí Munuera está ya a un nivel espectacular. Tiene ese estilo cartoon característico suyo, está lleno de expresividad y además que es como muy propio del cine de animación, ¿no? Los personajes tienen diseños variadísimos, son todos súper reconocibles y luego además a nivel narrativo tiene una agilidad que es que da gusto leerlo, la verdad. Sabe darle el tono y el toque a cualquier escena, no importa que sea un momento romántico, un momento tenso o si nos metemos dentro de las batallas, todo está llevado de lujo e incluso no se corta a la hora de incluir algo de sangre, amputaciones y otros detalles violentos, ¿no? Eso sí, siempre con esa pátina, ¿no?, de comedia ligera de por medio para quitarle un poquito de peso al asunto, ¿no? Y que no deje de ser al final pues un cómic, vamos a decirlo, para todos los públicos. En cuanto al color, de este se encarga Sedias, que ha colaborado con Munuera en otras ocasiones y que lo único que hace es ponerle ya la guinda al pastel, podemos decir. Gracias a esos tonos que le mete al cómic, podemos saber, por ejemplo, cuando alternamos entre el presente y el pasado sin necesidad de las típicas cajas explicativas. Digamos que todo fluye natural y nunca te pierdes, siempre sabes dónde te encuentras. Así que en definitiva, visualmente para mí, yo qué sé, podría decir que este cómic es prácticamente un 10, o por lo menos un 9 muy alto. Y en resumidas cuentas, este cómic, Los Campbell, para mí, pues lleva obviamente el sello de recomendadísimo para todo el mundo. Si te gustan las historias de aventura, e independientemente de que leas europeo, americano o manga, yo diría que este cómic te va a hacer pasar un rato buenísimo. Porque no solo es que sea una buena historia, es que además se apoya en una narrativa espectacular para mí, que yo creo que es capaz de enganchar a todo tipo de lectores. Así que yo no sé qué más deciros. Si todavía no conoces a la familia pirata de los Campbell, pues ya tardáis en ir a por este volumen y conocerlos de cerca, que yo creo que os van a encantar.